Dios les bendiga, líderes y lideresas de células infantiles. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes a través de este medio. Es un privilegio para mí y hoy me acompaña la hermana Ligia. Amén. Que el Señor les bendiga, líderes y lideresas de células infantiles. Es un honor el poder estar este día con ustedes y es un honor para mí poder visitar a los niños de esta célula. Bienvenidos, niños. Joshua, Angie, José Luis y Paola. ¿Cómo están con esas energías? Bien. ¿Cómo les fue esta semana? Bien. ¿Cansados o con energía? Con energía. Vaya, porque hemos venido a disfrutar esta semana y a divertirnos. Hoy les traemos una dinámica que se llama el rompehielos. ¿Ya la han escuchado? No. Vaya, la dinámica consiste, ustedes pueden ver dos tipos de aguas que hay en los vasos. ¿Qué clase de agua ven en el vaso izquierdo? Sucia. Ah, sucia. ¿Y la del lado derecho? Limpia. Ah, muy bien. Pero al ver esas dos clases de agua, se me vienen a la mente unas preguntas. ¿Ustedes qué creen que pasaría si tomamos de esta agua? ¿Qué nos ocasiona? Ah, se enfermaría. ¿Y ustedes creen que en esa agua sucia hay muchas bacterias o no hay bacterias? Sí hay bacterias. ¿Cuándo fue la última vez, Angie, que usted se enfermó? ¿Hace días atrás, meses o hace poco? Meses. ¿De qué se enfermó? De dolor de panza. Ah, dolor de estómago, muy bien. ¿Y Joshua? ¿Ya hace cuánto fue la última vez que usted se enfermó? Hace 2 semanas. ¿De qué se enfermó usted? De la gripe. De la gripe. ¿Y ustedes creen que la gripe también viene de enfermedades que se contaminan? Sí. Niños, ¿qué hacemos cuando nos enfermamos? Y al médico. Ir al médico, tomamos pastillas, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al médico, él nos recomienda algo que nosotros debemos tomar, ¿verdad? No automedicarnos porque no es correcto, siempre tenemos que ir al médico. Gracias, chicos, por su respuesta, muy buenas. Es así como vamos a seguir aprendiendo la lección de esta semana. Que el Señor les bendiga, hermanos líderes y lideresas de células infantiles. Es un gusto nuevamente poder compartir el tema que vamos a dar en nuestra célula infantil esta semana. El tema que nos corresponde estudiar es Médico Genial. Ese es el tema que vamos a compartir con nuestros niños y niñas. Y la dinámica que acaba de pasar, es decir, mostrar los dos vasos, un vaso con agua potable y un vaso que visiblemente no era potable, nos va a ayudar mucho al momento de presentar este tema, porque nuestros niños ya tienen una idea muy gráfica de lo que ocurre en el pasaje que vamos a leer en estos momentos. El sustento bíblico es Éxodo capítulo número 15, versículos del 22 al 26. Leámoslo juntos para que entendamos a qué pasaje vamos a hacer referencia. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto del sur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban: ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. En este lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Les dijo: yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. El punto número 1 de nuestra enseñanza es: escasea el agua. Este episodio del capítulo número 15 nos dice que el pueblo de Israel junto a Moisés llevaban internándose en el desierto ya unos 3 días.
Eso es lo que la Biblia nos dice al principio, que se internaron en el desierto del sur y iban ya 3 días, cuando comenzaron a sentir sed y comenzaron a querer buscar qué tomar y buscaban y no hallaban dónde, porque era un desierto. Y una de las características del desierto, nuestros niños y niñas nos pueden contestar: ¿hay agua en un desierto? Probablemente nuestros niños sepan, bueno, no probablemente, lo más seguro es que a todos se nos haga familiar la imagen de un desierto seco, no húmedo, ¿verdad? Entonces, en ese desierto iba el pueblo de Israel, iba Moisés y llevaban mucha sed. Podemos preguntarle a nuestros niños, niñas, ¿ustedes han sentido sed alguna vez? ¿Cuándo sentiste sed? Muchos van a decir, después de jugar, un día no encontraba agua donde tomar, un día se me olvidó mi botellita, no la llevé al colegio o olvidé llevar agua. Entonces, creo que con la sed todos podríamos familiarizarnos. Entonces, en esa caminata que llevaba el pueblo de Israel y que se habían quedado sin agua, de repente encontraron lo que parecía el tesoro, de repente encontraron lo que parecía la respuesta de todo y encontraron agua en ese desierto, pero esta agua era insalubre y no solamente era insalubre, sino que estaba amarga. Es lo que nos dice la palabra de Dios en el versículo 23, llegaron a Mara. Mara, desde su significado en hebreo, significa amarga, pero nos dice también que no era, en otras palabras, se nos dice que no era potable y no era posible beber de esa agua. Es como que nosotros le volviéramos a mostrar a los niños ese vaso de agua no potable y le preguntáramos cuántos de ellos beberían ese vaso. Lo más probable es que nadie, ¿verdad? Y todos unánimes respondan no. Y ese era el ejemplo, es un ejemplo que nos enseña cómo pudieron haber los israelitas, cómo pudieron haber visto el agua de ese lugar, que era insalubre y era amarga. Esto nos habla de la importancia del agua como el líquido de la vida, como algo que sustenta la vida del ser humano y a lo que todos tenemos derecho. Es bien importante que nosotros sepamos que muchas de las enfermedades que sufren nuestros niños y niñas son a causa de la falta de agua potable. Según un informe, y ustedes lo podrán encontrar en el tema de la guía, y esto no aparece ahí solo por aparecer, sino que son datos que se han recabado de informes, y uno de ellos es de la UNICEF. Un informe de UNICEF del año 2017 nos dice que aproximadamente 800 niños o niñas mueren cada día, menores de 5 años, por falta de agua potable. Mueren por enfermedades como la diarrea, que es la más común. Muy importante este dato. Dice que casi 800 niños o niñas mueren al día por diarrea y por enfermedades causadas por la falta de agua potable. Niños menores de 5 años. Ese es un informe, repito, de la UNICEF del año 2017. ¿Cuál será la realidad? Probablemente no ha mejorado mucho. Pero es muy importante saber que el agua se necesita para vivir y los israelitas la necesitaban para sobrevivir en el desierto. Y ahí viene el punto número 2. ¿Qué hace Dios? ¿Qué es lo que ocurre? El punto número 2 es: Dios restaura el agua contaminada. Las personas estaban desesperadas, las personas que iban en el desierto con Moisés estaban tan desesperadas que comenzaron también a murmurar en contra de Moisés y le decían: ¿y qué vamos a beber? Esta agua no sirve para beber, esta agua no es potable, ¿qué vamos a hacer? Y lo que hace Moisés es clamar al Señor, orar a Dios, a decirle: Señor, necesitamos agua. En otras palabras, le dice al Señor, le clama al Señor y el Señor responde. Y es lo que vamos a encontrar. Dice la palabra de Dios en el versículo número 25, Moisés clamó al Señor y Él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua y al instante el agua se volvió dulce. Esa agua que no se podía tomar porque era amarga y era insalubre, se transformó en agua potable. ¿Qué significa potable? Que es apta para el consumo humano.
Y cuando esta agua se vuelve potable, entonces el pueblo de Israel y Moisés, por supuesto, pudieron saciar su sed. Qué importante es ver la figura de Moisés clamando al Señor porque no había solución. Toda la gente estaba desesperada, tenía sed. Y lo que hace Moisés, clama al Señor. Clama al Señor. Porque es importante que recordemos que Dios escucha nuestro clamor. Y a veces nos encontramos en necesidades apremiantes, a veces nos encontramos en problemas que probablemente sintamos que no hay una salida. No nos olvidemos de clamar a Dios porque en Él sí podemos encontrar una respuesta. ¿Qué fue lo que hizo Moisés a la luz de ese clamor? ¿Qué fue lo que hizo luego de clamar al Señor? El Señor le mostró un pedazo de madera. ¿Cuántos niños y niñas han visto un pedazo de madera? Lo pueden preguntar, los niños van a decir, todos han visto un pedazo de madera. Este pedacito de madera que el Señor le mostró a Moisés iba a ser suficiente para hacer potable el agua de ese lugar. Y es increíble, nuevamente lo leemos. Moisés clamó al Señor y le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua y al instante el agua se volvió dulce. Nosotros como líderes y lideresas debemos entender que el versículo no es un tratado biológico o de medicina que nos va a indicar qué planta era y qué propiedades tenía. Lo desconocemos. Lo que sí sabemos es que Dios sabía, eso es lo que nosotros tenemos el conocimiento de que Dios sí sabía cuáles eran las propiedades de ese pedacito de madera y que iban a ser suficientes para hacer toda esa agua potable. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Qué creen que pasó cuando ellos supieron que ya el agua era dulce, como lo dice la Escritura, que ya era potable? Se alegraron en gran manera. ¿Quién no se va a alegrar? Tenían sed y comenzaron a beber. Eso es muy importante. Así que Dios, como el punto número 2 lo dice tan claramente, Dios restauró el agua que estaba contaminada. Hay que ponernos a pensar cuánta agua contaminada corre sobre nuestros países, cuántos ríos se contaminan. Y esta es una oportunidad para que nosotros podamos concientizar a nuestros niños y niñas de la necesidad de poder cuidar el agua, de buscar las oportunidades para cuidar este líquido vital para la vida. Así que esa es una oportunidad para poder enseñarle a nuestros niños y niñas a cuidar. Pero Dios restaura esta agua que antes era amarga, ahora es potable. Y esto nos lleva al punto número 3. Luego de que ellos pudieron beber y de la alegría de poder tener agua potable, porque ya tenían sed, iban en el desierto, iban cansados, sudados, quizás lo que a veces cuando uno tiene sed se siente un poquito quizás amargados, tristes, enojados, pero luego de lo que Dios hizo a través de ese pedacito de madera, ellos ya tenían agua potable y pudieron beber, pudieron saciar su sed. Eso nos lleva al punto número 3. El punto número 3 es el médico que nos devuelve la salud. Los árboles son importantes para la vida. Los árboles que nosotros tenemos, si tenemos en casa plantitas, si nuestros padres, nuestra mamá pasa regando las plantitas de afuera, tiene macetas, esas plantas y los árboles, Dios también los creó y tienen una función en la naturaleza. Además de proveernos a nosotros del oxígeno y de hacer del oxígeno algo apto para que nosotros podamos vivir, las plantas, y como lo vemos aquí de una manera muy directa, tienen propiedades que Dios les ha dado. Es que Dios es maravilloso, es que Dios es un Dios que diseña todo a la perfección. Y yo creería que ni siquiera nosotros vamos a alcanzar o hemos alcanzado a conocer todas las propiedades de la creación de Dios. Las propiedades de las plantas se han estudiado por muchos años. Hay muchas personas que han logrado extraer del conocimiento de las plantas, extraer medicinas que hoy son vitales para las personas. Y estoy muy seguro de que habrán otras plantas que tienen otras propiedades que están por descubrir científicos, que tienen propiedades curativas, que tienen propiedades aquí y allá. ¿Quién hizo todas esas plantas? ¿Quién hizo a todos los árboles que hay sobre la faz de la tierra? Dios, el Creador. Entonces, Él es el médico que nos devuelve la salud. Miren lo que dice
lo que dice la segunda parte del versículo número 25. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Versículo 26. Les dijo: yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo y se cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Dios es como el médico que nos permite a nosotros la salud. Y aquí es muy importante que nosotros como líderes o lideresas de células infantiles comencemos a enseñarle a nuestros niños y niñas que Dios puede obrar sanidad de dos formas. Dios puede obrar directamente, Dios puede sanar directamente. Si nosotros oramos a Dios y le pedimos que nos sane, o pedimos que nos sane a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestro hermanito, a nuestra hermanita, Dios tiene poder para sanar de forma milagrosa nuestra vida. Pero también Dios ha dejado la medicina, Dios ha dejado otros medios, porque Él puede obrar de forma indirecta a través de la medicina, a través, como lo vemos aquí, Dios ocupó un pedacito de madera para potabilizar esa agua que no se podía tomar, y ahí ocurrió algo maravilloso. Dios puede usar también estos medios. Así que debemos cuidar también los árboles, las plantas y toda la creación de Dios. Pero con lo que queremos cerrar es ver esa promesa maravillosa que Dios hace al final a su pueblo. Le dice: yo soy el Señor que les devuelve la salud. Así que nosotros tenemos un Dios que es poderoso. Dios es un gran médico que cuida amorosamente de todos nosotros, brindándonos muchos medios para que nosotros podamos recibir esa salud que Él desea para nosotros. Así que podemos confiar que así como Dios obró milagrosamente y utilizó ese pedacito de madera, Dios puede usar algo para obrar en tu vida también, o en la vida de nuestros niños y niñas, y para que ellos sepan, probablemente estén enfermitos, se sientan mal de salud, pero ellos tienen que saber con este tema, no les tiene que quedar ninguna duda de que Dios puede sanarles, de que Dios puede obrar un milagro en sus cuerpos. Y también muchos de estos niños y niñas oran porque sus padres han sido diagnosticados con alguna enfermedad. Entonces animémosles a poder abrir sus corazoncitos al Dios Todopoderoso, el médico de médicos y aquel que puede devolver la salud. Sigamos investigando el tema. Te invito a que leas una y otra vez este pasaje de la Escritura, esta sección que acabamos de leer. Familiarízate con ella y permite que Dios te use esta semana en la célula infantil. Dios te bendiga. Niños, ha llegado el momento de memorizarse el versículo de esta semana, y para ello la hermana Ligia nos va a ayudar. Así que repitamos después de ella. Yo soy el Señor, que les devuelve la salud. Éxodo 15:26. Gracias, chicos, por acompañarnos una vez más, y gracias, líderes, por acompañarnos, y que el Señor les bendiga. Les vemos pronto.